Creo que la vez pasada... Son bonitos. Sí, clase. Bueno. Ahí estamos viendo la cara. Hola. Sí, doctor, buenas. Sí, señor. Bueno, la vez pasada terminamos... ¿No terminamos o terminamos? Bueno, no recuerdo. Vamos a ver fracturas de tercio medio de la cara. Excúsenme por llegar tan tarde, pero estaba ocupadísimo hoy. Fracturas de tercio medio. Este es un perrito al que le dieron machetazo. ¿Qué sienten ustedes cuando ven este perrito? Tristeza. Sí, cierto. Da mucha tristeza, mucha indignación. Espero que esa tristeza y esa indignación la sientan cuando vean estos machetazos. Que no la pierdan. A veces nos volvemos casi que mecánicos en nuestro trabajo y no entendemos o se nos olvida que lo que tenemos al frente es un paciente que es un ser humano. Nos volvemos indolentes. Cuando hablamos de fracturas de tercio medio, entonces identificamos las fracturas que vengan desde el techo de la órbita hacia la parte subnasal. ¿Por qué hablo yo de esta parte primero? Porque es la parte donde más ustedes van a tener relación, porque la mayoría de las fracturas siempre suceden ahí. El porcentaje mayor de fracturas están en el tercio medio, que comprometen el frontal, la nariz, las órbitas, los malares. Acordarnos de la anatomía, recordar que en la parte de los senos paranasales encontramos en la zona anterior el seno frontal, los esmoldanes en el tercio medio y en la parte más posterior el seno esfenoidal, que esta nariz está dividida por una lámina en dos espacios. Esta lámina, que es la lámina perpendicular del etmoides, la base está hecha por el vómer y la parte anterior, la zona cuadrangular cartilaginosa. Es decir, la división de la nariz es osteocartilaginosa. Los cornetes con los que vamos siempre nosotros a estar relacionándonos corresponden al medio y al inferior. El inferior es el que más observamos nosotros clínicamente, sin necesidad del espéculo nasal. Este hueso etmoidal está anclado en un espacio entre las dos fosas, donde se forma la apófisis cristalaria hacia arriba y hacia abajo la lámina perpendicular del etmoides, y a los lados la lámina cribosa, por donde desciende el olfatorio. Quiero que consideren esto y tengan en cuenta esta parte muy importante, porque es una de las partes que vamos nosotros a preguntar, a cuestionar o a buscar si se ve involucrada en un trauma de tercio medio de la cara. Es decir, tenemos que valorar el olfato. Las órbitas, existen puntos cranométricos ya definidos
Perdón. Existen puntos cronométricos definidos que nos dicen las medidas. Por lo general, estas medidas siempre están hechas en europeos, anglosajones, que no corresponden a las de nosotros, pero nosotros nos damos una idea y es de vital importancia para los que hacemos reconstrucción de órbita porque pues sabemos hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. Anatómicamente, pues yo les paso esto muy rápido. El pecho está conformado por el frontal. Ahí en la parte externa está el hueso malar o hueso cigomático. Está también en la parte anterior y medial el hueso maxilar. El hueso etmoidal forma la parte interna, parte de la parte interna, el hueso lacrimal y el esfenoidal. Hay una parte muy pequeña, casi que no es significativa, pero créanme que sí, porque cuando el maxilar es golpeado de abajo hacia arriba, este es un factor coayudante para las fracturas del piso de la órbita. Agujero óptico, escotadura o fisura superior e inferior. Los forámenes de los etmoidales, nosotros también los tenemos en cuenta porque muchas veces los hematomas retrovulvares, o sea, detrás del globo ocular, provienen de ahí. Glándula lagrimal, con el tendón del canto interno. Detrás de ese canto interno está la glándula lagrimal, el saco lagrimal, perdonen, el saco lagrimal, sí. Ese saco es importantísimo porque se ve involucrado, miradlo acá. Se ve involucrado. Es una válvula que le permite desahogar todas las lágrimas, agua o lo que le caiga al ojo y desciende hasta el ostium que está ubicado en el cornete inferior. Por eso cuando usted llora, usted siente que tiene que sonarse porque salen lágrimas por la nariz. El ojo es increíblemente pequeño, pues, comparativamente con el resto del cuerpo, pero tan importante es que existe una especialización médica que se dedica a solo esta área tan pequeña y de gran importancia. Miren esta foto de aquí abajo, donde se evidencia el por qué existen los oftalmólogos, qué cantidad de sectores vasculonerviosos más los músculos. Cuando hacemos una reconstrucción tenemos que tener en cuenta una comparación con columnas y vigas. Eso hace los pilares y las vigas, las columnas son los pilares, son estos, de bastante resistencia. Tanta resistencia que estos, parte de Roma, es una cosa impresionante que todavía existan. Y en la cara existen estos sistemas y nosotros los tenemos en consideración para cuando hay trauma facial. Bueno, esto es más de la parte nuestra, esto lo dirán en la parte de las vigas. Las columnas son las importantes, se desarrollan grandes estudios sobre esto. ¿Y por qué sirve? Porque es que esto nos indica en qué parte debemos colocar cuando hacemos reconstrucción, como de este tipo, en la que oncológicamente se pierde en la resección todo este segmento, y lo que se hace es reemplazarlo con estructuras de titanio que van ancladas al remanente óseo que le quede, y de ahí poder colocar y restablecer el sistema masticatorio para la comida, alimentación y dignidad de esa paciente. Sabemos que en el trauma orbitario, la simetría facial es lo que encontramos: una depresión malar, una equimosis, un dolor, limitación de los movimientos oculares por atrapamiento muscular. Saben ustedes que el globo ocular tiene músculos rectos y músculos oblicuos superior e inferior. Estos son los músculos que dirigen como riendas los movimientos del globo ocular. Las áreas de hiper o hipoanestesia también nos indica la posibilidad de una fractura. Por lo general,
las fracturas de tercio medio van a producir y que involucren en el piso de la órbita, van a producir una hipoestesia o una anestesia a nivel del labio, del lado que está afectado, del ala de la nariz y parte de la sensibilidad de los dientes. Palpación a las fracturas de reborde, lo más importante es saber examinar el paciente. La palpación bimanual es de gran importancia en el trauma facial porque nos permite casi que determinar con la palpación las pérdidas de continuidad ósea y así prácticamente no necesitar una tomografía para identificar las fracturas. La diplopia, la mirada doble, pues se evidencia y nos reafirma que hay algún tipo de fractura. Previamente le hemos preguntado al paciente si él no tenía esta condición, ¿no? Y el ifema, ese sangrado que la evidenciamos cuando hacemos la auscultación de nuestro ojo. Conocer las circunstancias del mecanismo del trauma, la cinemática del trauma que les dije la vez pasada. Conocer la naturaleza de los elementos, pues claro, si es una herida por arma de fuego, si fue un trauma con una botella, no es lo mismo que el trauma con un zapato, ¿sí? Pero créanme que en algunas ocasiones, por ejemplo, hace poco reconstruí una órbita de un paciente que le dieron con una botella, pero por el pico. O sea, le entró el pico dentro del globo ocular, lo estalló, por supuesto, y fuera de eso dañó la cavidad orbitaria. Debemos conocer lo que yo decía, preguntarle al paciente si hay condiciones de preguntarle si él tenía previamente una preexistencia, ¿no? Conocer patologías sistémicas concomitantes, qué tipo de patología tiene, es hipotiroideo, hipertiroideo, o si tiene un glaucoma que nos esté afectando a la medida del trauma. Ya vimos que este signo que vimos cuando hay una patología ocular severa, esto es pregunta de examen, es importantísimo. Síntomas que sugieren patología ocular severa. Y esto es a lo que nosotros debemos tener mucha atención, ponerle mucha atención en el trauma. Dolor ocular, visión borrosa y fotofobia. Dolor ocular, la visión borrosa y la afectación de la luz, la fotofobia. Esto es una interconsulta urgente con un oftalmólogo porque podemos estar enfrente de algo muy importante. Ya descendiendo un poco, yéndonos a la parte media, encontramos la parte nasal. La nariz, que es una estructura osteocartilaginosa que se ve involucrada en muchas porcentaje de la cantidad de los traumas. Más se ve afectada la parte orbitaria y la malar. ¿Por qué? Porque usted siempre que se va a golpear de frente en el último megasegundo, usted alcanza a girar un poco la cara y recibe más el golpe a nivel malar y a nivel de la órbita. Esta radiografía le sirve a usted para cuando esté en su rural, cuando esté en su pueblito solo tomando las decisiones y no tenga un TAC. Los invito a que conozcan la radiografía que se llama radiografía de Butters. Esta es la radiografía de Butters. Es una cara que está angulada con hiperextensión para que salgan estas estructuras que las vamos a ver en este dibujito que se asemeja a un elefante. La oreja del elefante correspondería a lo que es el globo ocular, la órbita. El moco del elefante, que en este caso sería este, correspondería al arco cigomático. El cuello, o sea el 3, corresponde al proceso maxilo-malar, es decir, la unión entre el maxilar y el malar. Debe verse como este arco de acá, debe verse. Entonces, si ustedes toman la radiografía y se acuerdan del elefante, ustedes básicamente van a ver
pueden verlo y pueden evidenciarlo y diagnosticarlo. Otro es qué tipo de afectación tendría a nivel del ojo. Entonces, lo vamos a ver más adelante. El ideal sería la tomografía. La tomografía sería la perfecta para poder ver el trauma orbitario. Pero si usted está en su pueblito, suficiente con poder ver una radiografía de Waters, en la que tiene que usted ver es la continuidad, esta continuidad de ese reborde orbitario. Continuidad del reborde orbitario. Si usted ve que está discontinuo en algún segmento, entonces usted puede dictaminar que hay una pérdida de continuidad que puede corresponder a... ¿Ustedes me escuchan bien? Es que aquí me está diciendo que tengo mala señal. Hola. Sí, se escucha bien. ¿Sí se escucha? Doctor, se escucha bien. Gracias. Bueno, continuamos. Decíamos que el TAC pues es el ideal de todos, ¿sí? Por ejemplo, una herida por arma de fuego. Miren lo importante de poder saber ver las imágenes. ¿De acuerdo? Miren por dónde ingresó y dónde quedó. Se ven los segmentos que yo les explicaba la vez pasada. Este es un proyectil, debe ser un proyectil de baja velocidad, debe ser una bala que llaman de la U, que es pequeña, porque si fuera un proyectil más grande, ¿qué tendría? Una salida mucho más grande, una destrucción más grande. Aquí por donde pasó esta órbita, este proyectil, lo que hizo en este caso fue llevarse ambos nervios. La persona quedó perfectamente ciega. ¿Por qué este tiro no se lo pegó él? ¿Por qué el paciente no se puso ese disparo? Porque usted muy seguramente cuando va a hacer este disparo, imagínese cómo tendría que tener de subida la mano y el codo para poder disparar en esta dirección. Por lo general, el que se pone el revólver o la pistola en la sien y dispara, el proyectil va en sentido de abajo hacia arriba. Esto ya nos está diciendo que no fue autoinfligido la herida por arma de fuego. Y las trayectorias usted las estudia y si ve la tomografía, él le dice por dónde ha pasado. Vimos esta imagen, una destrucción masiva del tercio medio de la cara, en la que definitivamente es muy poco probable que usted pueda hacer una reconstrucción aquí con placas y tornillos. Más bien tendría que hacer con mallas, haciendo reemplazo de toda esta parte o esta integridad. Le quedó la base del maxilar, la base de la nariz, pero desapareció absolutamente todo. Es muy importante también el espeloscopio o la auscultación nasal para poder evidenciar qué tipo de lesiones hay dentro de la nariz. Ya que este es un órgano osteocartilaginoso, el hecho de que exista cartílago y se genere un hematoma alrededor del cartílago nos puede determinar la necrosis de ese cartílago. Es decir, posteriormente tendríamos una caída de la nariz. Por eso en el trauma maxilofacial nosotros siempre examinamos el interior de la nariz. También podemos ver en la clínica de nuestros pacientes, ojalá la clínica reciente o la clínica tardía, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos ver si hay asimetrías en la cara, como en este caso. ¿Qué podemos observar? Si somos muy minuciosos, estamos viendo que este ojo se encuentra un poco más arriba, que esta ceja se encuentra un poco más arriba. Entonces, si yo encuentro que el ojo y la ceja están más arriba, no corresponde al trauma. Porque tendría que haberse partido la cara por la mitad para que esto estuviera arriba. Entonces, esto lo vimos la vez pasada, que se llama una distopia. Pero este es un tipo de distopia congénita. Lo que sí no es normal es que miren la prominencia del malar
Aquí se observa la prominencia malar y aquí, en este caso, no la vemos. Y si el paciente me relaciona que aquí hubo un trauma y yo veo esta esquina de acá salida, esta esquina correspondería al arco cigomático y este hundimiento, el hundimiento de la órbita. El malar se hundió, se llevó la órbita y agudizó el problema de que tiene el paciente de la distopia. Qué importante es hacer una buena anamnesis, preguntarle al paciente si usted era así antes o si usted tiene dudas, dígale, déjeme ver por favor una foto en la que tenga usted de su cara. Este es un signo muy patognomónico de lo que es la fractura malar, el signo de Rowe, R-O-W-E, este sangrado subconjuntival del cuadrante externo. Lo vimos la vez pasada, pero ahorita como vamos a ver las fracturas malares, el enfisema también lo vimos. Este es un hematoma periorbitario. Entonces este hematoma periorbitario, ¿qué tiene? Una oclusión completa. La oclusión completa la vamos a decir como una oclusión del 100%. En este caso, con un hematoma y una oclusión del 100%. En muchos casos nos ha tocado drenar estos hematomas para agilizar un poco el proceso de reconstrucción o de reducción en estos pacientes. Y en este caso, estamos viendo que una desviación, ¿sí? Uno observa y ve la desviación de esta cara hacia un lado. Vemos una herida aquí en la zona malar, lo que significa que aquí pasó algo a nivel no solo del tercio medio, sino del cóndilo mandibular de este lado. Previamente le pregunté, ¿usted tenía la cara torcida? Y el paciente le va a decir sí o no. Si él me dice no tenía la cara torcida, yo tengo que pensar en que hay una fractura. Si tenía la cara torcida, entonces me voy a quedar más tranquilo y con la palpación es suficiente. Otro caso. Bueno, una persona que me describa qué ve acá. Uno solo. Mi monitora está ahí para que dé el ejemplo. A ver, ¿dónde está la monitora? ¿Qué está viendo? Hola. Doctor, buenas noches. ¿Sería un hematoma periorbitario? Sí. ¿Reciente o tardío? ¿Tardío? Tardío por las cicatrices que tiene. ¿Qué más ves? ¿Como desviación de la cara? Hablemos de mi cara derecha en mi cara izquierda, porque ¿cómo vas a decir desviación de la cara? En mi cara derecha. ¿A qué te refieres con en mi cara derecha? Como ¿Cuál en es la parte que está desviada para ti? la zona Tercio del superior, tercio medio, tercio inferior. inferior, tercio inferior. Tercio inferior. Bueno, vamos a olvidarnos hoy del tercio inferior. Vamos a hablar solo del tercio medio y en el tercio medio tú ves una equimosis periorbitaria en estado tardío. ¿Con qué? Aquí yo veo una depresión. Una depresión del malar. Está más hundido esto que acá. ¿Y este ojo está abierto? No, una oclusión total. Este es el ojo normal de él y este es el ojo que está. ¿En cuánto porcentaje está con oclusión? Oclusión palpebral de él. ¿Tú dirías que qué? ¿Qué porcentaje? ¿Del 100? No, Pues no, no porque sabría. aquí se alcanza a ver.
Entonces diríamos un porcentaje menor del 100, ¿cierto? Un 80%. Pero es importante describir esto para la parte legal que ustedes van a vivir después. ¿De acuerdo? Muchas gracias. La apertura bucal normal. Pero ¿por qué le digo yo al abra y cierre la boca? Ya le voy a explicar. Miren este signo de Rowe, quimosis superorbitaria. Miren esta hermosa sutura. Esto es un Prolneck, por ahí 3 ceros. Signo de Rowe. Y el desarrollo de los senos paranasales. Desde pequeño el desarrollo, desde pequeños existe algo del seno paranasal. La comunicación que hay de ese seno paranasal con una parte de una cavidad nasal, entrada de aire por la parte inferior, flujo y sale por la parte posterior. ¿Por qué es importante decir eso? Lo vamos a entender más adelante. Flujo por la base de la nariz, circula, quitando fuerza, humidificando y calentando el aire para que entre a nuestros pulmones y limpiándolo, ¿no? Para que entre a nuestros pulmones. Cornetes, estos son los cornetes medio e inferior, que son los que más se ven involucrados en los procesos de trauma, sangrados y obstrucciones a nivel de nuestros pacientes. Este es el sistema de circulación. Yo a veces me preguntaba por qué el ostium estaba tan arriba. El ostium es la salida del drenaje del seno maxilar. Aquí está. Y yo decía, ¿cómo es ese mecanismo de función de flujos desde el seno maxilar hacia la nariz? Y es por el tipo de células que tiene tapizada, se llama la mucosa de Snyder, que tiene unas cilias que con su movimiento van barriendo, inclusive superando lo que es la gravedad, y permiten sacar y drenar ese seno maxilar. En los traumas que involucran el piso, malar y nariz, esto se puede tapar. Y si no, y esta producción de moco continúa porque la mucosa de Snyder hace eso, sigue produciendo moco. Entonces, si sigue produciendo moco, ahora súmele que no solo tiene moco, sino tiene sangre. La sangre es un caldo de cultivo espectacular para cualquier microorganismo, es decir, o bacteria, que se infecte acá. Si yo tapo acá, la infección se va a llamar sinusitis. Entonces, ¿contra qué nos enfrentamos en los traumas faciales? A la sinusitis, porque el sistema de drenaje del seno maxilar o el seno de celdillas etmoidales, pero más que todo el seno maxilar, por la física, la complicación máxima es esa, la sinusitis, y la más probable. Miren la parte relación con la órbita, sistemas de drenaje, míralo, aquí está, celdillas etmoidales, frontal, en esta parte superior del cornete. Ahora imagínense que hay un daño en el cornete medio, o que la órbita se vaya hacia la parte media, y usted tiene un paciente totalmente obstruido. La posibilidad de que se le infecte a usted ese paciente es demasiado alta. Entonces, siempre tenemos que pensar en un cubrimiento antibiótico para estos pacientes. Esta es la membrana de Snyder. Miren las cilias, producen mucho moco. La acumulación por obstrucción, y eso es lo que llamamos nosotros sinusitis. La parte media, lámina perpendicular del etmoides, es esta. Este es el vómer. Cuando nosotros operamos
tumores de base de cráneo con el grupo de neurocirugía, tumores de hipófisis, mi labor es entrar, hacer una lateralización de estas paredes óseas, quitar la pared anterior del seno esfenoidal, y ahí por lo general están los macroadenomas, que es con los que yo les colaboro a ellos, al grupo de neurocirugía, para poder retirarlos. Porque es que llegar a la hipófisis por la parte lateral es un poco riesgoso. En cuanto a las fracturas orbitoesmoidales del canto interno, existen fracturas consolidadas grandes y fracturas con minutas múltiples. Lo peor es que se suelte este canto interno. ¿Qué es lo primero que se va a afectar? Y quiero que vean esta imagen, quiero que memoricen esta imagen. Porque esto es una obstrucción del canal lacrimal. Esta es la manifestación o la presentación clínica de una obstrucción del canal lacrimal, de este. Muy seguramente puede suceder por algún tipo de infección, pero cuando tenemos fracturas y se involucra este canal lacrimal, tenemos este tipo de respuestas, posibilidad grande para complicarnos las fracturas por infección. Entonces hemos visto dos infecciones. Hemos visto la sinusitis y la infección del canal lacrimal, la famosa dacriocistitis. Cuando se suelta ese canal interno, sucede lo que le pasa aquí a este señor. Aquí está suelto el canal. Aquí está suelto. El canto interno debería estar acá. Miren la nariz. Ese es el canto interno. Aquí se soltó el canto interno. Entonces aumenta esta distancia interauricular. Es un telecanto traumático, ¿cierto? La pared medial tenemos que recuperarla. Nosotros utilizamos muchos materiales. Créanme que esta es una de las reconstrucciones más difíciles, reconstruir la parte medial. La parte del resto de las paredes es más sencilla. Es inclusive más complicado hacer esta que un techo de órbita. Bueno, esto ya lo vimos la vez pasada: equimosis, edema glabelar, periorbital y nasal, telecanto, epistaxis, desprendimiento cantal, hematoma septal. Ya hemos visto, ya les expliqué. Dorso nasal externo aplanado o socavado, lo veíamos en lo que son las fracturas de encilla de montar. Este es otro dato importante que lo debemos recordar. Me voy a volver un poquito. Me voy a volver más, porque quiero que veamos algo anatómicamente por acá. Podría ser acá. Aquí tengo que sospechar yo, si llego al canto interno, de que hay una fractura de la lámina cribosa. Entonces, si hay una fractura de la lámina cribosa, muy seguramente se va a generar una fístula de líquido cefalorraquídeo. Algunas fístulas de líquido cefalorraquídeo se van a cerrar solas. Otras vamos a tener necesidad de comentársela al neurocirujano para que ellos intervengan. Esta foto tan hermosa donde se ve la lámina cribosa. Si yo esto, que es un huesito perforado, lo rompo y llega a haber una perforación en la dura, pues ahí va a generarse nuestra fístula. ¿Ok? Bueno. Tosis del párpado, ya lo vimos. Secundarias a enoftalmos, exoftalmos. Bueno, la tosis palpebral se puede producir por una lesión, un atrapamiento mecánico o una lesión nerviosa.
el enoftalmo, o sea que el ojo esté más hundido, se puede producir por fractura de cualquiera de las paredes, en especial la medial y sobre todo el piso de la órbita. El exoftalmo, la salida de ese ojo, la protrusión de ese ojo, tenemos que estar absolutamente pilos con esto, porque un exoftalmo me puede decir que hay algo detrás del globo ocular que me está haciendo fuerza hacia adelante. Ese algo puede ser un hematoma, y ese hematoma retrovulvar puede hacer perder ese ojo. Y la epífora, definitivamente ese lagrimeo permanente, nos dice que puede haber una obstrucción o un daño en el conducto lacrimal. Estas son las diferentes reconstrucciones que hacemos o materiales de osteosíntesis. Y hay una cosa que quiero explicarles. Cuando tenemos estas fracturas en las que se involucra que quede libre el canto, uno no puede suturar esto con sedas, ni con vicriles, ni con prolenes. La única forma, imaginen la fuerza que hace este canto, que la única forma de poder fijar y como se debe hacer es con alambres. Ay, me estoy devolviendo. Con alambres como se ve acá. Ahí lo que estaba haciendo el alambre era unir en este canto a este canto y traccionar hacia la parte superior, traerse los huesos propios también. Vamos a verlo acá. Él es un paciente que sufre un estallido ocular por trauma y miren la distancia de la línea media al canto interno, la distancia de la línea media al canto interno. Estaba completamente lateralizada. A él se le hizo esa tracción, se le pasa una sutura de alambre, se coge, sale en la otra órbita y se tracciona y se amarra a un tornillo. ¿Por qué no se amarra directamente acá? Porque este hueso no da la suficiente resistencia y se puede dañar, se puede romper. Y se pueden alinear, en este caso, mire cómo estaba hundido y decaído, y mire cómo se corrige, devolviéndole el alineamiento. Los gringos nos hablan mucho del trauma del piso de la órbita con pelotas de béisbol. Nosotros le hablamos mucho de puños, porque es más en la pelota, el puño que la pelota. Estalla el globo ocular y mire cómo se hernia el recto inferior y muy por aquí no aparece pintado, pero el oblicuo también le sucede lo mismo. Diplopia binocular, edema palpebral, restricción de movimientos. Bueno, esto ya, efisema subcutáneo, hiperestesia en el territorio. Lo que aumenta aquí la hiperestesia o hipoestesia por lesión ahí en el infraorbitario. El tratamiento inicial que nosotros podemos hacer en este caso, pues ayudar a descongestionar, porque imagínense el edema que tiene cualquier parte del cuerpo que nosotros golpeemos, se va a edematizar. Y si son solo mucosas, como en el caso de la nariz, pues un trauma a nivel de la nariz nos va a generar una obstrucción. Usamos descongestionantes nasales, antibióticos, lavamos porque necesitamos quitar toda esa sangre que quedó en las superficies. Y esto sí que es importante, muchachos, porque cuando no se quita la sangre de la nariz, uno va a producir resequedad, puede producir fiebre y puede hacer infecciones. Y por supuesto no debe sonarse la nariz. Cuando usted se suena la nariz, usted aprieta la nariz. Y entonces al apretar la nariz, aumenta la presión. Hay aumento de presión positiva y usted cierra la nariz, pues ese aire, y si usted tiene una fractura en cualquier parte de los senos paranasales, va a generar un enfisema. La forma de dormir va a ser semisentado. Por eso les decía yo la vez pasada que si uno tiene un poquito de lógica y conocimiento de la anatomía, podía determinar en el tercio medio qué fractura había de acuerdo a la formación de los enfisemas.
trauma intrafamiliar. Trauma mucho más severo. Este fue una granada. Este fue una herida por arma de fuego. Hacemos diferentes reconstrucciones. En el transcurrir de toda mi carrera, 25 años, me ha tocado ver que hay gente que viene y le echa una carreta, que mire que este material sí sirve, que mire. Una vez nos trajeron esta silicona y afortunadamente nos pusimos a mirar artículos y encontramos cosas como estas, que la silicona nunca se va a integrar al cuerpo humano, menos en la órbita, la rechazó y la exponía. Entonces eso no se utilizó, unas láminas de silicona. En algunos casos las fracturas son tan graves que no podemos colocar nosotros ningún tipo de rehabilitación con placas ni tornillos, entonces colocamos estas sondas que se llaman sondas de Foley. La sonda de Foley se insufla con agua, con líquidos, nosotros la metemos dentro del seno maxilar, la insuflamos y lo único que hace es mantener la forma. Se deja por espacio de 25 a 35 días, se retira y ya después de ese tiempo ha dejado una forma que nos permite mantener algo de equilibrio armónico en la cara. Formas de entrar al ojo para repararlo, pues existen muchas para la órbita. Pues, son abordajes, a mí me fascina porque no se nota. Es un transconjuntival, es fabuloso. Tenemos un área de trabajo grandísima como esta, con ese transconjuntival. Entonces mira todo lo que el área que yo puedo hacer. En los casos de que la pared medial, por eso les digo que es bien complicada, nos toca combinar esta con una cantal interna. Estos son unos protectores que se usan en los ojos para poder operar. Este es un ejemplo de una cirugía transconjuntival. Se está haciendo este abordaje. Ya llegamos al reborde orbitario, que es esto blanco, y alcanzamos a ver el hueco. La perforación que tiene ese piso es esto. Esto sería parte del piso de la órbita que está hundida dentro del seno maxilar. Entonces ustedes pueden determinar, es que las vecindades ahí son muy pequeñas. Y cualquier afectación, pues imagínense una infección del seno maxilar en un ojo. Eso es una cosa pues muy seria. Por eso el cubrimiento antibiótico en nuestros traumas debe ir de la mano de la valoración. En este caso usábamos este tipo de mallas que nos tocaba a nosotros precurvar. Este es una cuchara, una vil cuchara, que yo le quité el redondel de los lados y me permite hacer una separación como si fuera un farabel, pero esta es más anatómica porque me protege la forma del ojo. Y hago estas reconstrucciones con todo este tipo de materiales. Ahí ya acabamos de acomodar la malla y lo fijamos con unos tornillos pequeños. Comenzamos a cerrar. Acuérdense que yo siempre pongo un punto de reparo aquí arriba para dejar ver. Y este obturador ocular y protector pues nos protege. Hacemos las suturas continuas. Esta es la radiografía de Butters. ¿Te acuerdan del elefante? Aquí se ve. Y miren toda la cantidad de información que me va a botar esta radiografía. Estoy viendo el piso de la órbita. Estoy viendo la pared lateral, o sea, la unión entre lo que es el frontal y el malar. Y un material que me está uniendo el maxilar con el malar. Esas son las reconstrucciones que se hacen. Esta es una lesión del techo de la órbita. Cuando hay una tosis de este tamaño, con una complicación de una lesión del tercer par, vemos y confirmamos cuando vemos el ojo. Es decir, hay otra que es por traba mecánica, que son las fracturas del techo de la órbita sobre el músculo, que afectan la función muscular y va a generar una tosis del párpado. ¿Ok? Ya en reconstrucciones podemos utilizar varios materiales, pero miren este caso de este señor.
con una depresión, entramos, organizamos bajamos todo lo estilo hemicoronal, bajamos todo el frontal, cuero cabelludo, aquí está la incisión, se baja, se hace la reconstrucción del rino orbitario y luego se coloca una mallita y la idea es que nos quede simétrico, bien reconstruido. A veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo y dice el papel, sí, seguro. Las fracturas de la pared externa, o sea, el malar, que es de las fracturas que más suceden, más que la nariz, ¿se acuerdan por lo que les dije? Porque en el último megasegundo usted gira la cara. Entonces ya la conocemos, ese es el signo, ya conocemos el signo de Rowe, ya vemos los enfisemas. Y esto es lo que pasa a nivel de, si lo miramos pasando una línea horizontal pupilar, que puede descender, y entonces, si yo miro el otro ojo que está bien, y veo que este ojo está descendido, pasando una línea imaginaria, puedo confirmar de que estoy enfrente de una fractura malar descendida e impactada. ¿De acuerdo? Y no estamos usando radiografías. Ya después usaríamos la tomografía, que sería la ideal, pero hay muchos signos. Mire, este es el signo del atrapamiento, lo que estábamos diciendo ahorita, atrapamiento del recto inferior, que por lo general es el que siempre cae en las fracturas, y no necesariamente este atrapamiento implica que se fracture por completo el malar, sino solamente con que se fracture el piso y atrape el músculo, el paciente le sucede esto. Yo le digo, mire hacia arriba y el paciente, el ojo queda congelado, no sube. No sube, mire, esto es un atrapamiento. La cirugía es muy sencilla, la verdad. Yo hago un abordaje transconjuntival, me voy pegado al hueso. Ahí se encuentra uno con el músculo y lo va liberando y uno va probando, traccionando el ojo para ver si se mueve o no se mueve, y por lo general no tiene ninguna complicación, al menos que sean, hoy envié para oculoplastia en Bogotá un paciente que ya desde el 2019 tiene un atrapamiento. Entonces ya ha pasado muchísimo tiempo y lo que ha podido suceder es que ha quedado una fibrosis que ya no es mi campo, porque ya tiene que un oculoplástico entrar y buscar el músculo, formar el músculo si es necesario para poderlo liberar. Esta es la prueba que nosotros hacemos de tracción para buscar la movilidad y liberación del ojo. Cuando es reciente, vale la pena solamente dormirlo, el ojo, y tracciona uno, pero a veces hay pacientes que hacen vasovagales y pueden llegar a un paro. Este es un caso de una niña también, pero mire la anisocoria que tiene, una pupila más dilatada que la otra, lo que ya me implica que tiene un problema neurológico. Mira bien, y hacia arriba no me estaba moviendo. Entonces ya yo sé que este paciente no es tanto un atrapamiento, sino un problema neurológico, alguna sección, algún déficit neurológico que tiene la paciente. La reducción y acomodamiento lo hacemos con este gancho, lo acomodamos, hacemos osteosíntesis. En algunos casos usábamos alambre hace 25 años. Hoy usamos más que todo material de osteosíntesis. Quiero mostrarles cómo se hace la reducción pintando un caso de un paciente con la fractura. Entramos con este gancho, entramos dentro de la piel, enganchamos el malar y lo redireccionamos, lo reducimos. Ahí lo estoy reduciendo. Y ahí lo voy a estabilizar con material de osteosíntesis. Ya hay que estabilizado con material de osteosíntesis, paso unas suturitas, no es más, y se acabó. Y luego me voy adentro de la boca porque me hace falta reducir esta fractura que se ve acá. Entonces me voy por dentro de la boca, miren la nariz, esta es la boca, tracciono, es el mismo paciente y coloco una malla de reconstrucción. Paso unas suturas, Vicryl,
3 ceros o 4 ceros con sutura continua y podemos hacer mucha reconstrucción. Las fracturas de arco cigomático, bueno, en la complicación máxima de una fractura de arco cigomático es cuando se va hacia la parte media. Aquí se ve una depresión. Es que no sé si en detalle quedan, ustedes la puedan ver, depende del computador, pero aquí hay una depresión, lo que significa que ese arco se hundió. Mírenlo, aquí se ve hundido. ¿Ok? Aquí se ve la tomografía, que está hundido, y aquí en la radiografía de Butters, mírenla cómo se ve, se fracturó el arco cigomático. Era el moco del elefante y aquí se ve completamente colapsado. En 3D lo veríamos de esta forma. ¿Cuál es el problema de estas fracturas? Cuando el paciente tiene una hiperplasia coronoidea, es decir, que esta parte de la mandíbula que se llama coronoides, apófisis coronoides, tiene un aumento de tamaño y se involucra, choca y se traba con el malar, no permitiendo abrir y cerrar al paciente. ¿Sí? Pero este no es el caso. Mire la cercanía cómo queda, mire cómo se acerca, pero si se hunde más y la corona es más grande, pues va a formar una traba mecánica. Estas son las pexias que se hacen del cantal externo también. Ese es más fácil que el cantal interno. Se hace la reducción por dentro de la boca o se hace la reducción con una incisión en el temporal. Yo no recomiendo mucho la incisión en el temporal. ¿Por qué? Porque la incisión en el temporal produce mucho dolor posterior a la cicatrización. Y aquí viene un ejemplo de cuando se complica la fractura. Miren la fractura. Mire dónde está la coronoides. Mire cómo choca la coronoides con el arco. Y ya de una vez, mire cómo ve la sinusitis. Un hemoceno, que yo sé que me va a complicar la vida si no le trabajo rápido a este paciente ese seno maxilar y le restituyo la funcionalidad a ese seno, o sea, el drenaje. Otra fractura lineal no deprimida, no desplazada, una fractura muy desplazada, impactada hacia atrás, las reducciones y reconstrucciones con material de osteosíntesis. Este es un caso. Las fracturas en los niños, miren qué importante es. El concepto de toda fractura en un niño que tenemos que tener claro es que los niños se encuentran en crecimiento y desarrollo. Si usted tiene una afección o una fractura a nivel del miembro inferior cualquiera, derecho, izquierdo, las manos, si esa afección que tienes ahí, le colocas tu material de osteosíntesis y por X o Y un motivo el paciente se perdió. No pudo ir a retirar el material que se tenía que retirar. Entonces ese material le va a impedir el crecimiento y desarrollo normal y usted va a crecer con un pie más alto que el otro. Pero tiene solución. Tiene solución, que es ponerse un zapato con tacón o más alto. El brazo, pues si le da mucha pena, póngase una camisa manga larga. Pero en la cara, que es la carta de presentación ante la sociedad que todos tenemos, entonces colocar material de osteosíntesis, pues uno tiene que pensarlo 2 veces, porque son 2 veces lo que hay que hacerlo. Entrar a hacer la reducción, colocar el material y a los 4 meses entrar a retirar el material. Son 2 cirugías. ¿De acuerdo? Pero ya hoy en día tenemos un material que se llama Resorb. El Resorb es reabsorbible. Entonces, estas placas son un material con el principio de lo que es la sutura reabsorbible. Solo que es un poco más dura, se modifica con el calor, se coloca
en los crecimiento y desarrollo, por ejemplo, en los bebés, lo utilizamos mucho en las craneosinostosis. Ya en los adultos, pues no las utilizamos. Ya utilizamos los materiales fuertes. En los niños la colocamos sin temor a que le vaya a interferir en el crecimiento y desarrollo, ya que estas placas, estos materiales, se reabsorben mínimo, al año. Y tenemos acá un caso de un aplastamiento facial, en este caso, ¿sí? En las que muchas veces me tocó usar alambre. Ya hoy en día utilizamos de todo, materiales. Mire ese aplastamiento, mire cómo ya quedó, después de que la sutura, mírela cómo venía. Dejamos sutura más fina, son puntos de seda que aproximaban, cambiamos, se ve que fue muy reciente que el paciente le mandaron estos puntos de aproximación que me pareció muy inteligente y se operó rápido porque no hay tatuaje. Si hubiera pasado mucho tiempo, la sutura le hubiera dejado tatuaje en la cara al paciente. Hay algunas reconstrucciones como estas, casi toda la cara. Estas se llaman fracturas panfaciales. En algunos casos sacamos cresta ilíaca, la tallamos y hacemos reconstrucción de las órbitas. En otros utilizamos nuestras mallas, alambres o combinaciones. Este es un caso de una abulsión parcial en la que hicimos una reconstrucción con puro alambre, vean. Solo alambre. Reposición muscular. Este paciente es un paciente que va a sufrir mucho de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque está involucrado en su herida el músculo temporal, que lo utilizamos nosotros permanentemente para cerrar la boca. Y entonces estos pacientes por lo general quedan con muchos dolores, igual que los pacientes que se intervienen con los abordajes semicoronales cuando se hace muy anterior. Esta es la sutura del paciente. Por supuesto yo utilizo suturas Prolene 6 ceros. Las hago en este caso, aunque es una herida que supuestamente uno no debe hacerla continua, pues yo siempre me arriesgo, la hago continua por segmentos, no la hago total, sino hago segmentos pequeños por si se llega a infectar o a drenar o algo, pero no, el resultado es bueno. Esa es una reconstrucción de una órbita con una malla en la que está involucrada la fosa temporal, que es esta. Este caso lo hice con el doctor Freddy Gutiérrez, excelente neurocirujano. Otra reconstrucción con malla. Ahí estamos tratando la parte del músculo temporal para reposicionarlo. Complicaciones, celulitis orbitaria, trombosis del seno cavernoso, esa es terrible. Es una de las patologías que nos dejan muy aburridos porque sabemos que nuestros pacientes muy poco salen de eso. Meningoencefalitis y fístula arteriovenosa. En cáncer es muy difícil. La osteonecrosis que se produce, osteoradionecrosis que se producen, le quitan toda la vitalidad a estos tejidos y es bien, pero muy, muy complicado sacar adelante un paciente de estos. Las fracturas nasales, ¿qué les digo? Las fracturas nasales, lo más importante es saber que aquí en esta parte decimos que es la fractura más común del cuerpo, la verdad nosotros la discutimos, esta es una parte tomada de un artículo de los otorrinos, pero la estadística nos dice otra cosa. Fractura asociada a la fractura de clavícula y muñeca, más común que el macizo facial, medio de tensión facial, algunos tubos. Bueno, esas son estadísticas, yo quiero que ustedes aprendan algo que les quede en la cabeza. La dirección de la fuerza dará el patrón de la fractura, frontal, lateral, abajo, arriba, bueno, eso ya lo vimos, cinemática del trauma, unilaterales, bilaterales con minutos deprimidas, abierta, impactada, lo mismo en la clasificación de los huesos, da lo mismo, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Bueno. Edema, crepitación, equimosis periorbitaria, epistaxis, laceraciones internas y externas, ¿sí? Laceraciones a nivel de la piel, laceraciones a nivel de la mucosa,
El ensanchamiento del puente nasal también nos dictamina que o hubo un aplastamiento en el dorso o definitivamente se separó una fractura casi que medial sagital del tercio medio de la cara. Y el hematoma septal al que le tenemos que tener muchísimo respeto. Las radiografías las debemos mirar y tener en cuenta y acordarnos de que nosotros tenemos unas huellas o hendiduras que nos dejan nuestras arterias y la unión de los huesos. Entonces muchas veces vamos a confundir estas y vamos a dictaminar que hay fracturas y no existen fracturas como tal. Ya en este caso sí hay fractura, vea, ahí se ve la superposición y aquí también está la dimensión. Obvio, aquí hay una fractura definitiva. Miren esta fractura con una lateralización completa. Esto lo vamos a encontrar en las tomografías, pues siempre siguen siendo el gol estándar, ¿no? La clínica que puede presentar una paciente es esta, donde se evidencia el trauma. Esto ya es viejo, la equimosis periarbitraria bilateral inferior. Entonces, aquí, con ver esto, usted ya dice, aquí tuvo que haber algún tipo de fractura. Lo otro que vamos a hacer es palpar el paciente. Siempre buscando discontinuidad o la pérdida de la continuidad de la superficie. Aquí, si yo pasara el dedo, yo muy seguramente tendría que estar tocando acá. Fracturas. Ahí les estoy presentando diferentes fracturas. Listo, anatomía ya la vimos. Nosotros ya hemos visto bien anatomía de nuestra nariz. Este es uno de los signos, la epistaxis. A mí me encanta esta maniobra que se ve acá. Es una maniobra que nos sirve mucho. Le hacemos una maniobra compresiva y en muchos casos nos funciona. La presentación de las heridas son estas. Heridas simples, heridas con avulsión, laterorríneas, miren la laterorrinea. Entonces vamos a indicar que es una laterorrinea izquierda o una laterorrinea derecha. ¿Sí? Si esto sucede en caliente, quiero decir, está jugando fútbol usted y le pegaron un codazo y le voltearon la nariz para un lado, si usted en ese momento no le da miedo y la reduce de una, perfecto. Si el paciente me llega más de 6 horas de este trauma, yo no le hago la reducción, porque muy seguramente va a haber mucho edema y usted no sabe a dónde va a dejar los tejidos que va a reducir, o si se pasó o se quedó cortico. Observar dentro de la nariz nos toca. Usamos nuestro espéculo. Eso es algo que ustedes deberían comprar un par de espéculos y llevárselos para el rural. Vale la pena. Vale la pena porque usted puede examinar dentro de la nariz. El hematoma septal, que es el signo de alarma más grande para nosotros por la pérdida del cartílago, porque puede producir este tipo de perforaciones. Este tipo de perforaciones también las van a encontrar en los adictos, porque sobre todo los adictos a la cocaína, porque es un vasoconstrictor muy fuerte, al punto de que llega a necrosar el septum y generan un tipo de comunicaciones. Aquí hablamos de cómo se puede pensar en hacer un cierre. No es tan fácil como se ve acá. Consideraciones de la fractura: si la hace uno cerrada, si la hace una abierta, si la hace con material de osteosíntesis, si no la hace, si coloca taponamiento interno, si no lo coloca, si hace una férula externa o no la coloca. Esta es la forma en que usted hace la reducción de los huesos propios. Tiene que tener en su mente perfectamente claro que la pirámide nasal es una pirámide. Entonces usted va a reposicionar las partes de una pirámide. Esas son las famosas, las pinzas de Watson y las pinzas de Ash. A mí me fascinan las de Ash, ¿sí? Son las que yo uso, me gusta más la angulación de las de Ash para hacer las reducciones, pero usted puede hacerlo inclusive con el mango del bisturí. Se puede ayudar.
Usted hace la reducción y siempre sus dedos van a ser la guía para estabilizar la fractura. Pensar siempre que esta es la forma de la pirámide. Si yo toco que la fractura está deprimida acá, pues voy a entrar por esta zona y voy a hacer una lateralización. Esto lo puede hacer usted cuando ha hecho la práctica de anestesia. ¿Por qué? Porque resulta que usted puede con anestesia colocar un punto acá, glabelar de anestesia, coloque punto 5, troclear, o sea aquí adentro coloque punto 5 de cada lado, coloque infraorbitario. Pero antes de colocar esa anestesia, hágase un par de dedos de algodón, imprégnelos con anestesia, colóqueselos dentro de la nariz al paciente. Le va a contar todo lo que va a hacer. Voy a colocarle este algodón impregnado dentro de su nariz, en cada fosa, y usted va a respirar por la boca. Cuando usted ya ha colocado esos dos algodones en forma de dedito dentro de la fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, comienza a colocar las infiltraciones de anestesia. Punto glabelar, punto troclear derecho, punto troclear izquierdo. Se baja al infraorbitario que lo vimos la vez pasada, que es 1 centímetro abajo del reborde orbitario, guiándome por la línea pupilar media. Cuando ya terminé esto acá, entonces voy a retirar los dos tubitos que tengo adentro de anestésico, impregnados de anestesia, y con la misma jeringa puedo infiltrar por dentro de la nariz, porque muy seguramente el paciente ya no va a sentir absolutamente nada, y luego puedo hacer la reducción de la fractura nasal en el pueblito mío, donde me tocó el rural. ¿Ok? Hacemos la reducción y listo. Antes del edema distorsionante, de primeras 3 a 6 horas lo que estábamos hablando. De lo contrario, esperar de 3 a 7 días. Después 3 semanas o esperar de 3 a 6 meses. Ese es el orden lógico. La inmovilización, utilizamos el micropor, el yeso o láminas. A mí en la parte de usar el yeso, cuando no se tiene experiencia, me parece un poquito arriesgado porque el yeso bota mucha partícula y que le caiga en un ojo, pues hermano, se me complica la vida a usted con el pobre paciente. Tenga mucho cuidado cuando haga eso. Esto es un hematoma, esto es una perforación más clínica, mire, más clínica, perforación. El plejo, donde nosotros nos encontramos, siempre el plejo de Kiessenbach es el que sangra. Por eso se acuerdan de la presión que se hace a nivel de la nariz. Se supone que siempre la susceptibilidad es el plejo de Kiessenbach. Entonces, si usted lo aprieta y se pone a charlar y 3 minuticos ahí, puede tener usted un control de la hemorragia. Si ya lo ve que es posterior, pues voy a colocar un taponamiento posterior. Taponamiento anterior puede utilizarse. Hay unos materiales muy espectaculares. Hay uno que se llama Merocel. Merocel. Ustedes podrían comprarlo y en su rural llevárselo. Y dado el caso, pues dicen, vea, yo tengo el Merocel, si quiere lo vendo. Y lo venden. Y el Merocel es espectacular porque es como una lámina que usted ve la epistaxis, la coloca dentro de la fosa nasal, se hidrata con la sangre y aumenta de tamaño como esto, taponando absolutamente todo y evitando el sangrado. Lo tiene que retirar, taponamiento nasal anterior o posterior, que dure hasta las 72 horas máximo, y lo retira. Este es el convencional, que llega hasta las coanas y se hace de abajo hacia arriba el taponamiento. Antiguamente colocábamos esto, yo llegué a hacer esto, eso es una barbaridad, una barbarosidad, porque mete uno una sonda, la saca por la boca
le amarra esto, tracciona, empuja con el dedo y hace un taponamiento posterior. Créanme que eso es una cosa muy áspera para los pacientes. Este es un ejemplo de taponamientos de cuando se pasa la sonda para jalar y poder impactar atrás. No, eso era bárbaro. Hoy en día están pues estas sondas, las sondas de Foley, que nos funcionan perfecto con ese balón. Hay que saber apretar porque si apretan mucho necrosas la mucosa. Ya hay otras ya prediseñadas que vienen con taponamiento anterior y posterior, que se llenan de líquido, pero son un poquito costosas. Tener en considerador y en cuenta que usted, si coloca una tracción muy fuerte en la columnela, cuando amarra los taponamientos, puede producir necrosis y pérdida de esa columnela. ¿De acuerdo? Esa es una secuela, pérdida de la columnela. El taponamiento existen mechas, también existen otros fósforos de nitrato de plata. La verdad son muy buenos, pero si usted no lo sabe manejar y genera una gota, esa gota por donde vaya bajando va quemando. Entonces o te entrenas para colocarla o mejor no la coloques. Taponamiento anterior, este era un taponamiento completo de un señor que se puso una escopeta debajo del mentón. Finalmente murió porque nunca pudimos saber de qué parte venía el sangrado. Complicaciones tardías, obstrucción, retracción cicatrizal, deformidad nasal, nariz sencilla de montar y perforación sectal. Las hemos visto todas. Hay unas que son obstructivas porque no hemos logrado, ¿se acuerdan ustedes? Cuando yo les decía suturar el ala de la nariz y colocar un conformador. Si no colocamos conformador en una destrucción nasal, se va a hacer una brida cicatrizal, una deformación y se cierra todo. Como en este caso, estos conformadores que nosotros mismos los hicimos de un tubo. Fracturas nasales en los niños, pues la verdad son muy poquitas. Son muy pocas las que se ven. Lo único que tiene que hacer uno que realmente pues se puede hacer y ya toca con anestesia es tratar de reposicionar los segmentos fracturados o con minutos. Es eso, pero para evitar futuras complicaciones, ir guiándolos y definitivamente una interconsulta porque un niño, cualquier alteración de la nariz, pues imagínense la deformación tan grande que puede tener. Complicaciones tempranas, hematoma septal, edema, quimosis, epistaxis, infección, rinorraquia, o rinorrea, enfisema de la cara y cuello. Claro, enfisema, pues la respiración, por ahí pasa todo el aire. Y las tardías, lo que hablábamos, las fibrosis, sinequias, obstrucción vestíbulo-nasal, porque cualquier tipo de obstrucción que se dé a nivel de la forma de la nariz va a afectar la válvula externa o la válvula interna y pues vas a tener complicaciones de la respiración. Las osteitis residuales, ligera falla de la consolidación, pueden presentarse malas uniones, malas cicatrizaciones. Entramos a un plano de lo que llamamos la fractura Lefort. Entonces eso es lo que más escuchamos y lo más popular es la clasificación que hizo un francés que se llama Jean-René Lefort. Jean-René Lefort cogía los cadáveres y los golpeaba y luego le quitaba la piel y miraba cómo quedan las fracturas. Otros decían que los lanzaba como de un tercer piso. No, eso no es mentira. El tipo los golpeaba y miraba a ver cómo era la clasificación. Y se equivocó. Dentro de estas fracturas de Lefort hay que tener en cuenta la cialorrea y la serostomía. La cialorrea es la producción, lo que nos sucede cuando vemos limón, que de una vez ve uno un limón y de una vez le produce salivación. Cialorrea. Serostomía es lo contrario, que es la resequedad. Mucosas con serostomía. Se describe en la historia clínica mucosa con serostomía, cialorrea, ¿sí? Y las fracturas Lefort, que son fractura 1, paladar flotante, se llama paladar flotante, Lefort 2 piramidal, Lefort 3, separación craneofacial o disyunción craneofacial. La maniobra Lefort, el examen clásico, tradicional,
¿Y qué se debe hacer para determinar si hay una fractura de este tipo? Pues es esta. Ojo que es muy importante porque sirve también para todas las fracturas nasales. Hay una mano que se coloca en la base del frontal y la nariz, y tú metes los dedos y vas a hacer el movimiento de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y entonces vas a evidenciar que se está moviendo. Si tú mueves acá, haces el movimiento y ves que lo único que se mueve es el paladar y los dientes, se va a llamar fractura flotante o Lefort 1. Si tú haces el movimiento y sientes el movimiento en tus pulpejos de los dedos de los que están sobre los huesos propios, solamente los huesos propios, estamos ante una fractura piramidal, como esto, aquí hay una pirámide, ¿verdad? Que se llama Lefort 2. Pero si tú haces el movimiento de arriba hacia abajo acá y ves que los ojos como que saltan, como que se salen, quiere decir que la cara se separó por completo del cráneo y está empujando a ambos ojos y se llama disyunción craneofacial o Lefort 3. Por supuesto, la más seria es la Lefort 3. Ahí está la maniobra, yo entro, examino con mis manos, trato de mover todo este macizo, hago un movimiento de arriba hacia abajo, de arriba hago el mismo movimiento, esto lo hago en la parte externa, en la parte interna la hago así como yo les estoy explicando. Esta es la forma de confirmar, moviendo los dedos, pero el examen completo es de esta forma. Lefort 1, entonces dijimos que era el flotante, entonces solo se mueve el paladar, la parte alveolar. Y es este corte de acá. La tomografía se vería de esta forma, ¿sí? La reducción es muy fácil. Con unas plaquitas no tiene problema. Lefort 2, entonces es la que sube, coge el asterigoides maxilar, sube hasta los huesos propios y la vemos en el movimiento. Cuando hago la maniobra, esta maniobra que les enseñé, ahí vemos que esta es la pirámide que se mueve. Y Lefort 3 es cuando se suelta por completo la cara, ¿sí? Esta es la fractura, sube. Esto, perdón, esto es un Lefort 2. Sube, miren acá. Y aquí hay una combinación, Lefort 2 con Lefort 1, mírala. O podría decir una fractura Lefort 1 con una fractura nasoorbitomodal. Nosotros por dentro de la boca podemos llegar a levantar absolutamente todo y evidenciar completamente la nariz y evidenciar completamente el maxilar. Esta es la Lefort 3, que nos damos cuenta que va por la parte de las pterigoides, asciende por el malar, se va por el piso de la órbita y llega hasta los huesos propios. La reconstrucción, la reducción. Mire esta fractura Lefort 3, mírenla, en una persona de edad, ¿sí? Que había perdido toda su parte dental, pero mire cómo se va esta fractura de serie. Pero también hay una combinación con un Lefort 1. ¿Vean? Eso fue lo único que no hizo bien el doctor René Lefort, porque no pensó en este tipo de fracturas, ni tampoco pensó en el tipo de fracturas sagitales. O sea, esta, la fractura Lefort 4, que él no la escribió, sino en la observación de los demás cirujanos del mundo, se pensó en esto. Fracturas como estas. Y en el análisis, la zona de más fracturas en un 70% es esta, la zona anterior. Luego sigue la base,
donde están las clinoides anteriores, posteriores, el clivus, la silla turca, es un porcentaje alto. Las fracturas nasoorbitomodales que les explicaba ahorita, que se las mencioné, que involucran los dos cantos, en bloque, semibloque y con minuta, y combinada con fracturas de frontal. La primera afectación que hay en este caso, pues el olfatorio. Se pierde por completo el olfatorio. ¿Por qué? Porque son estructuras débiles, lo que mencionábamos antes. Y obstrucción de la vía aérea por sangrados, dientes flojos, deformidades y edema. Estas son las complicaciones del tercio medio. Un sangrado, los dientes flojos que terminen en un pulmón, en el bronquio derecho, deformaciones, edema, complicaciones nerviosas a nivel del trigémino, el facial, el auditivo y el olfatorio. Es decir, es muy triste cuando un paciente queda ciego, cuando un paciente no puede oír y cuando no puede oler. Fuera de eso, quedar con una neuralgia del trigémino es la cosa más loca del mundo. Conclusión, lo que tenemos que hacer es inspeccionar bien nuestros pacientes, examinar bien nuestros pacientes. Buscamos palpar con nuestras dos manos. Tacto endobucal, o sea, entrar dentro de la boca. Ojo que eso no es labor del odontólogo, porque la vía aérea no le corresponde al odontólogo, le corresponde al médico. Entonces hay que examinar. Y esta es una cuña. Cuando también nace un bebé, tenemos que entrar a examinar la boca. Qué triste es que me lleguen a mí pacientes de 9, 10 hasta un año de edad, 9 meses, 10 meses hasta un año, que se da cuenta la mamá que le sale la leche por la nariz y el médico que atendió el parto no se dio cuenta de que tenía paladar hendido. Entonces, examinemos esas bocas cuando nazcan los niños también. Las ayudas diagnósticas, empezamos por las radiografías, fotografías. La radiografía simple es la más valiosa. Para tercio medio es la Waters. Ya si tiene usted problemas mandibulares, fracturas mandibulares, la ideal, la especial, tómenle una panorámica. Ya las panorámicas están en casi todos los pueblos. Entonces, esa la puede mandar usted. Por supuesto, el gold estándar es la tomografía y mejor si es una tridimensional. Aunque yo les comento una cosa, ya los equipos que se usan mucho de la tridimensional, como por ejemplo los del hospital, ya sufren como un desgaste y ya no son tan fieles en la descripción, en la definición. Entonces uno tiene que basarse primero en ver las tomografías o los cortes simples y luego sí pasar a la tomografía tridimensional. Sí, las posibilidades de problemas intracraneales existen. Esas son las complicaciones no deseadas. Problemas intracraneales, fístulas de líquido cefalorraquídeo, ceguera, que tuve un caso de una ceguera muy triste, de verdad, muy triste, sordera, vértigo y por supuesto lesiones dentales. En muchas ocasiones las fracturas del tercio medio sufren de algo que se llama impactación, es decir, el tercio medio se va hacia atrás y va a generar un sangrado y una obstrucción de la vía aérea. En muchas ocasiones tenemos que tomar la decisión de meter la mano y traccionar todo ese segmento para lograr estabilizar un poco y evitar los sangrados. Este caso ya lo vimos. Vuelvo y les digo el vendaje Barton, que es absolutamente ideal. Este es un vendaje de Barton hechizo, pero me pareció fabuloso porque funcionó. Felicité al médico que me mandó esto. Pero el ideal, el que vimos la vez pasada,
para estas fracturas conminutas. ¿Qué horas son, muchachos? Son las 7:40. Bueno, muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Están dormidos? No, doctor, despiertos. ¿Están despiertos? Bueno, espero que sí. Pues espero que les haya gustado esta parte. A ver, a ver. ¿Tienen alguna? No, doctor. Hola, me quedé hablando solo, muchachos. Hola, Hola, doctor, sí lo escuchamos. me quedé hablando solo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor. Diría que no, doctor. Ok, muchachos, entonces váyanse a descansar. Todos necesitamos descansar. Muchísimas gracias. Espero haberles aportado algo. Espero haberles aportado algo. Lástima no poder hacer la práctica de dos prácticas que me gustaría hacer con ustedes, que es la de anestesia y la otra de suturas plásticas para ustedes. Porque creo que de pronto sería un paciente de ustedes y me gustaría que hicieran las cosas súper bien. Les deseo que sean lo mejor y que den lo mejor por ustedes. Hoy estoy muy contento. Mi hijo se presentó a medicina y ha pasado en 2 universidades y estoy bastante feliz. Espero que impregnarle también el deseo y el ánimo de que estudie con la conciencia de que sea siempre mejor. Bueno, muchachos, si alguna vez me ven por ahí en el hospital y tengo algún caso, solo díganme y entran conmigo. ¿Ok? Muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias de verdad. Muchas gracias, doctor. Ok, que pasen muy buena noche. Dios los bendiga a todos. Vale, gracias. Gracias, doctor.